ahora. ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes. ¿Vos? ¿Cómo? Buenísimo. Bueno, mientras se conectan el resto de las compañeras y compañeras, queríamos comentarle algunas cosas. Quedan pocas clases para el parcial. Bien, no sé quién preguntó en el chat cómo va a ser. Vamos a trabajar con un caso. El parcial es resolver un caso. Lo tienen en la página, o sea, no el del parcial, pero tienen un ejemplo en la página, ¿sí? Y con base en eso vamos a ir trabajando a lo largo del examen. La idea es trabajar con eso, y una clase antes del examen vamos a tener una clase que está destinada a ver cómo es el examen, cómo se hace el examen y cómo se corrige el examen. Así ustedes pueden saber, bueno, de qué viene el examen y cómo es la corrección, y el anticiparse para organizar el abordaje del examen al momento que les toque. ¿Bien? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo en orden? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les fue en el Día del Estudiante? ¿Fueron a la plaza? ¿No? Estudiando. Estudiando, muy bien, muy bien. Bueno, ahí justo recién me fui a buscar un vaso de agua, perdón. ¿Hay alguna pregunta con relación al parcial? Sí, yo tengo una duda. ¿Qué tal? Dale. Buenas tardes. Buenas tardes. Digamos, hay como un constante análisis que estamos haciendo entre las diferencias que hay en el Código Procesal Penal de Nación y en el Código Procesal Penal Federal. ¿Cuál es la idea en el parcial? Digamos que, no sé, por ejemplo, justo el tema de prisión preventiva, está previsto tal cosa, pero ahora que está parcialmente vigente tal otro, como digo, ¿en qué medida tomar los dos, tomar solo el de Nación, tomar el Bueno, federal? justo en el caso de prisión preventiva, ahí están los dos, digamos, aspectos que están vigentes al mismo tiempo, con lo cual ahí tendrían que resolverlo con los dos códigos, por decirlo de alguna manera. Ahora, si el caso, todavía la verdad que todavía no lo definimos el caso, pero si el caso estuviera relacionado con otra cuestión que no está vigente el Código Procesal Penal Federal, usted lo tienen que resolver de acuerdo al Código LBN, y el que o la que quiera profundizar, que obviamente lo vamos a tener en cuenta, marcar la diferencia de cómo sería con el Código Procesal Penal Federal. Ojo, también puede pasar, se me está ocurriendo ahora, Maya, te van a odiar todos tus compañeros y compañeras, que hagamos una pregunta, que eso por ahí está bueno, le digo al resto de los de la comisión, que podemos tenerlo en cuenta, de plantear un caso donde se resuelva de diferente manera de acuerdo a uno u otro código. Entonces, que tenga una pregunta, bueno, resuelva este caso con relación, de acuerdo al código LBN, y mira la cara de Maya, la cara de Maya se quiere matar, ya le están escribiendo por privado. y que lo resuelva y también de acuerdo al Código Procesal Penal Federal. Pero, nada, en principio la respuesta a tu pregunta es, salvo que sea una cuestión de prisión preventiva, lo tiene que resolver de acuerdo al Código LBN. Pero ahora me acabas de dar una hermosa idea que nada, te lo agradezco profundamente, Maya. Bueno, yo tengo una duda. Sí, dale. Muchas gracias, May, por esto. No sé si, o sea, yo entendí que el Código Procesal Penal Federal no está vigente todavía. ¿Estoy entendiendo bien o...? A ver, no está vigente como código que funcione en su totalidad, salvo en dos provincias. Pero hay determinadas normas que la Comisión Bicameral de Seguimiento de la aplicación del Código Procesal Penal Federal las tornó operativas, no operativas, sino en funcionamiento, que están vigentes. Se da una situación, creo que única,
donde hay dos códigos funcionando respecto a determinadas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión vinculada a la prisión preventiva, que de hecho han generado un montón de discusiones, esto de por ejemplo, que las medidas de coerción en el Código Procesal Penal Federal no se pueden imponer de oficio. Ha habido decisiones jurisdiccionales donde, bueno, pará, si el fiscal no viene, por darte un ejemplo, no viene a la audiencia en cámara donde se discute la libertad, bueno, no hay nadie exigiendo que esa persona permanezca en privada de libertad, tiene que salir en libertad porque bueno, nada, hay un montón pero la realidad es que el Código Procesal Penal Federal no está funcionando, salvo en esas provincias. Lo que pasa es que hay determinadas normas que conviven con el Código Procesal Penal de la Nación, y eso genera problemas, obviamente, porque son cuerpos extraños entre sí, digamos. Bueno, no es que uno es complemento del otro, sino que plantean cosas que en algunos casos son diametralmente opuestas. Y la cuestión vinculada a la medida de coerción es un ejemplo clarísimo de eso, porque es completamente distinto. Entonces, bueno, lo que tratan de hacer los tribunales es cómo compatibilizar unas y otras normas. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa más? Gracias, Michelle, que ahí les compartió Michelle los artículos que están vigentes del Código Procesal Penal Federal. Si no hay otra pregunta, Marcos, métele. Ok, Marcos dice que está con problema de Wi-Fi, cualquier cosa, si no, agarro yo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Genial. Bueno, la clase de hoy, la idea es que trabajemos un poco sobre lo que charlaron la clase pasada con Nico, vinculado a la nulla coactio sine lege, el texto de Brusone, los fallos y alguna discusión que nos quedó ahí colgada. Para eso, yo les quería, antes de arrancar, tenía una pregunta, porque cuando estaba preparando esta clase, me surgió la duda, ¿no? Porque a veces cuando empezamos a charlar o a discutir vinculado a las cuestiones del código y el procedimiento, lo hacemos un poco abstracto, ¿no? Y cuando digo abstracto es que quizás no tiene o no tenemos muy presente qué es lo que efectivamente estamos proponiendo hacer, ¿no? O a dónde van estas personas, o cómo es efectivamente lo que pasa. Y con base en eso les quería preguntar, ¿alguno o alguna nunca fue a una penitenciaría, a una cárcel? Yo nunca fui, Marcos. ¿Quieren levantar la mano los que nunca fueron a la cárcel? ¿Todo el resto fueron? Bueno, bastante. Bueno, la mitad fue, la mitad no fue. Bien, entonces yo les quería compartir algo, es un minuto igual, que es del Servicio de Estadísticas de la Nación, ¿no? Algunas imágenes, porque me parecía importante que lo vieran antes de que empezáramos a charlar la parte de la clase de hoy. Eso es un penal de mujeres. Bien, y generalmente todos los de nuestro continente y todos los de nuestro país se ven más o menos así. Bien, y esto es importante porque cuando nosotros empezamos a discutir los institutos, en algún punto estamos discutiendo enviar a alguien a un lugar así. Bien, esto es importante tenerlo presente porque si no, como es, bueno, ¿qué es la preventiva? ¿No? Parece es un concepto, pero es importante saber que alguien va acá. Si tienen suerte, ¿no? Y cometen un delito penal económico, por ahí van a un lugar así, ¿sí? Que es un poquito mejor, pero bajo ningún concepto es Orange is the New Black, o es Vis a Vis. Los penales que vemos en las series, para los que nunca fueron a un penal, no suelen ser así. Bien, no suele haber un problema con alguien, y tele, y un horario de juego, y un parque divino, y alguien que se quiere escapar en helicóptero. Esto es más de series de Netflix que de lo que en realidad pasa en la práctica. En la práctica es más un lugar de hacinamiento. Bien, y les quería comentar esto porque, como bien vieron, cuando terminó la clase pasada, con Nico hicimos una pequeña referencia a una película, ¿no? Y yo les mandé este texto, no sé si lo pudieron leer por WhatsApp, el de Brusone, ¿no? Que tiene que ver con los riesgos procesales. Cuando dejamos la clase pasada con Nico de charlar, la palabra que quedó al final fue
o fueron los riesgos procesales, ¿no? Establecimos o llegamos a un punto en que hasta el momento en el que Brusone escribió esto, 2015, 2016, la discusión en Argentina estaba, ¿sí?, estaba arraigada sobre los riesgos procesales y estaba arraigada sobre dos puntos que él trabaja en el texto, que son la progresividad y la racionalidad, ¿no? Estas dos patas y el concepto de riesgos procesales son como el pequeño resumen de la clase que tuvieron con Nico, ¿no? ¿A qué llegamos hasta cierto punto de la discusión de la clase pasada? A que las medidas de coerción tienen que ser racionales, tienen que ser progresivas y tienen que ser con base a los riesgos procesales. Hasta ahí estábamos de acuerdo, pero surgió un problema. No sé si recuerdan que dijimos que, bueno, en algún momento la cosa empezó a cambiar. Y yo les quería preguntar, cuando hablamos de riesgos procesales, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? ¿O qué se imaginan que es un riesgo procesal? Y el peligro de fuga y el entorpecimiento del causa. Peligro de fuga, entorpecimiento. Bien, esos son los dos criterios que establece el código, bien, que estableció la jurisprudencia, y que empezamos a discutir con base en la progresividad y la racionalidad de las medidas. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo saben, o sea, dónde están definidos cuándo hay riesgo de fuga y cuándo hay entorpecimiento o peligro de entorpecimiento de la investigación? ¿Dónde está? Digo, ¿de dónde lo sacan? ¿Se les ocurre? En el Código del EBN no está definido, pero el Código Procesal Penal Federal, o sea, el nuevo, en los artículos 221 y 222, o me estoy confundiendo de número tal vez, hace como una explicación sobre algunos indicios que podrían tenerse en cuenta para definir cuándo hay o no hay peligro de fuga. Bien, ¿y entorpecimiento de la investigación? ¿Hay indicios en el código o...? Creería que sí, lo leí en un fallo. Bien, como dice la compañera, como dice Lucila, el código da algunos, el Código Procesal Penal Federal, da algunos indicadores relativos a qué sería un riesgo procesal, pero no lo define. Al igual que el Código LBN no define el riesgo procesal, el Código Procesal Penal Federal y el Código de la Ciudad tienen como sustrato teórico para pensarlo esto que Brusone escribió, y les hago un paréntesis. El texto de Nulla Coactio Sine Lege no es un texto académico, sino es un texto que se presentó en una ponencia para el Sindicato de Judiciales Nacionales, porque había un pequeño problema con los y las trabajadoras judiciales, que esta cuestión de las medidas de coerción no eran muy racionales. Entonces parte del argumento o del pedido de esa charla fue pensar un sistema para que los y las trabajadoras pudieran aplicar al momento de llevar a cabo su tarea cotidiana. Pero volviendo a esto que decía Lucila, no hay efectivamente en el código una definición de riesgo procesal. Y acá es donde Brusone, o el texto que les pasamos para leer, que era quizás un poco largo, articula con la clase pasada de lo que vieron con Nico, de Díaz Besone, de Barbará, de los riesgos, del 316, del 317, del Código LBN, ¿bien? El vigente en la ciudad. ¿Bien? Hasta acá venimos bien, porque esto de estar con los tres códigos quizás marea un poco. Buenísimo. Entonces, esta es como la pregunta que nos va a acompañar a lo largo de la clase. ¿Qué es un riesgo procesal? Digo, si yo les pregunto a ustedes, les toca definir, y más allá de los indicadores, díganme alguno o alguna, algo, por lo que ustedes dirían, bueno, esto claramente es un indicador fehaciente de un riesgo procesal. ¿Qué dirían? Puede ser una conducta, puede ser un Salida hecho. del país. Por ejemplo, El intento cuando la de salida del país. Vamos, no sé quién habló antes. Estaba Magalí y... Magalí. Cuando la persona no constituye domicilio, por ejemplo. Bien, que no constituya domicilio. ¿Y alguien más había hablado? Yo, Magalí también.
Ah, No sé si se me escucha bien. sí. Decía que quizás algún indicio de que se quiere ir del país. ¿Y cuál sería algún indicio de que se quiere? Contame uno, ¿no? Que La compra de un pasaje. si se Que compra no un tiene pasaje, lazos. o sea, si ¿Puede Aerolíneas, ser la facilidad para abandonar el país o para ocultarse? vos decís que si él es una persona que sabe esconderse o que tiene medios para escaparse, vos dirías, acá debemos aplicar es un indicador fehaciente de una medida de coerción. No, capaz como falta de arraigo lo vería. Que Que porque puede desaparecer puede desaparecer en cualquier momento. bien, Claro, si que no tiene familia, no tiene lazos también. no tienen, si se fijan, lo interesante de esto, ¿alguno o alguna más piensa algo así? Algo que diga, bueno, para mí esto es un indicador claro. Por Sí, ejemplo, porque un perdón, delito, buenas tardes. Hace poco la familia de un imputado se fue a otro país estando ya procesado en el fuero federal. Y vos dirías, ahí, esto es un indicador de que se va a ir con su familia. Bien, Gustavo también iba a decir algo, me parece. Que se lo haya escarcelado y no se haya presentado después en el juicio. Eso sería lo más concreto, digamos. Bien, que directamente no se haya presentado. Bien, sobre lo que vinieron diciendo, yo quería hacerles como dos situaciones. Fíjense que Magalí y Miguel dijeron cosas totalmente opuestas. Magalí dijo, si no tiene recursos y no tiene casa, se va a fugar. Y Miguel dijo, si tiene muchos recursos y tiene casa, se va a fugar. ¿No? Entonces, como tener casa y recursos, para la compañera, si no tenerlos podría ser un riesgo, pero para Miguel tenerlos y tenerlos por mucho también sería un riesgo procesal de que diga, bueno, fácilmente va a su jet privado y consigue la autorización de la ANAC para volar, ¿no? Marcos, pero de eso no trata un poco lo que es justamente esto del riesgo procesal, que es muy subjetivo. Bien, sí, ¿y esto es un problema o no es un problema? Y sí, obvio, donde no tenés algo definido y está en juego la libertad de una persona por una preventiva, por ejemplo, sí es un problema. Yo creo que, perdón, que ahí está la salida o la arista de que puede ser iure et iure, como vimos la vez pasada, de la diferencia de que sea, digamos, de que no admita prueba en contrario o sí, creo que ahí está como, que no admita prueba al contrario es lo que indica que sí sea peligroso, quizás, pero si pueden ser, digamos, parámetros generales como para más o menos tener en cuenta, siempre que se pueda admitir prueba en contrario, no veo por qué sería un problema. Vos decís que más allá de la construcción, sí, no es automático y yo me puedo defender, cualquier criterio podría ser un riesgo procesal si yo puedo desvirtuarlo. Digo, a mí me pueden decir, no tenés... No sé si cualquiera, pero al menos los que estábamos hablando. Bien, y esto de lo que... Perdón. Sí, no, Lucila, sí. El tema es que, en mi opinión, también generar una presunción pone en cabeza del imputado la carga de la prueba, entonces también está desvirtuando el principio de inocencia. Y vos... La existencia misma de una presunción, digo. No sé cómo se resuelve, pero veo un problema también ahí. Y yo te pregunto, vos creo que nos dijiste que trabajabas en una fiscalía de ciudad. Cuando a vos te dan una causa, porque igual hay delegación de funciones, ¿no? Un poquito, por ahí menos, pero un poquitito hay. Y te dicen, bueno, resolvé si lo formalizamos y le pedimos una medida cautelar o no se la pedimos. ¿Qué es lo que a vos te hace más ruido? ¿Qué es lo que ves? ¿Nunca te tocó? Primero, principal, yo no puedo asentar mi criterio. Yo sé cuál es el criterio del fiscal, entonces tengo que aplicar eso. Yo sé que mi fiscal, por ejemplo, piensa que si la persona no tiene domicilio constatado, pide la preventiva. Entonces, en un punto la delegación de funciones también te hace... a ver, yo puedo no estar de acuerdo, pero la delegación de funciones hace eso. Yo tengo que actuar como ella me está diciendo que haga. O sea que un criterio es, si no tiene medios materiales para tener una casa, le proporcionamos una casa en un calabozo. Es una buena alternativa. Bueno. Sí, la prisión preventiva, la tobillera de geolocalización. A ver, en general la fiscalía pide más para que le den menos.
Decís, yo le pido Sí. preventiva fuerte a ver si me dan una... Le pido preventiva para que me den la tobillera, porque si le pido la tobillera no me dan nada. Ese sería como el razonamiento. Como lo aprieto fuerte para que me diga un delito. Y después lo suelto un poquito y ya confesó ese delito y voy por ese delito. Y cerramos una abreviada por una contravención, claro, algo así. Bien, bueno, más allá de ser un poco extorsivo, es lo que en la práctica quizás ocurre, ¿no? Como, bueno, ¿se acuerdan cuando vimos el primer caso de los casos de competencia, el chico que tenía la droga, que dijimos, bueno, seguro le pido comercialización para que después, asustado, se declare culpable y le doy tenencia y no hacemos la audiencia, ¿no? Creo que es como un miedo a que no haya condena. Es como un cadalso, te empiezan a girar la manivela y cuando te empiezan a doler las articulaciones, gritás culpable, ¿no? Como para que te suelten, por ahí. Pero volviendo a los riesgos procesales, bueno, acá está el... No digo que esté de acuerdo, No, pero vos me preguntaste lo que pasa. Eso lo dejo claro por las dudas. En la práctica ocurre en varios casos eso. Y acá esto nos plantea un problema, porque que ninguno y ninguna de nosotros y nosotras pueda dar algo con lo que todo el resto esté de acuerdo, es dilemático. No sé si leyeron este texto, si no se los recomiendo, de Deleuze y Guattari, se llama ¿Qué es la filosofía? El texto trabaja un poco vinculado a, bueno, cómo se define un concepto, ¿no? ¿Cómo se definen los riesgos procesales como un concepto? ¿Cuáles son los caracteres para entender los riesgos procesales? Y estos dos autores hacen algo muy divertido, que es empezar a delimitar el borde. Dicen, bueno, lo primero que hay que hacer es delimitar un borde, ¿no? Y dentro de ese borde ir sumándole características para intentar de hacer una definición. La idea de esta clase es ver si podemos ver hoy en día qué es un riesgo procesal poniéndole a ese borde esas características. ¿Bien? Y acá viene el problema magnífico que tenemos todos y todas, que no es simplemente que estemos pensando en conceptos quizás muy diferentes. Porque cuando dejamos la clase pasada con Nico, yo le dije que quizás hasta el 2015 o 2016 la cosa venía más o menos, ¿no? La discusión de los riesgos procesales estaba en lo que decía Magalí, en lo que decía Miguel, en lo que decía Lucila, Maya, Fiona, vinculado a, bueno, el arraigo, la familia, ¿no? Todas estas cosas, si lo piensan un poquito con cabeza retorcida, son cosas de autor, no de acto. Si soy familiero y tengo hijos, ¿no? O hijas, y entonces soy una persona, el buen padre de familia, entonces no me voy a escapar, ¿no? Que esconden otras cosas. Si tengo casa, esconde claramente una cuestión socioeconómica. No quiero ni suponer si algún fallo discute la composición de esa familia, ¿no? Guarda con cómo se compone tu familia, porque una cosa es blanco, heterosexual, cis, y otra cosa es algo disidente, ¿no? En esa composición familiar puede llegar a complicarse más todavía ese prejuicio o prenoción de la situación. Y lo que dijo Miguel de, bueno, si tengo recursos, claramente me es más fácil evadir el accionar del Estado, y esto puede ser también un criterio a reconocer. Pero bueno, con relación a esta idea de completar el relleno, para hoy teníamos una serie de fallos que discuten o que charlan sobre la prisión preventiva del 2016 a esta parte y los criterios que empezaron a jugar. Y esto se relaciona con lo que dijimos en la última clase. Nico, y no sé si esto es por el color de los ojos o algo así, les habló de el equilibrio de la fuerza, ¿no? Como el lado bueno, ¿no? Como Obi-Wan. Si alguno no vio Star Wars, por favor díganlo, porque si no esta clase por ahí no se entiende, ¿no? Como, ¿no viste Star Wars? Bueno, bueno, como el de los buenos, ¿no? Como el criterio de equilibrar el bien y el mal, ¿sí? Si Nico fuera el bien y yo fuera el mal, te dejé en un buen lugar, pese a que a veces recibo chicanas, el bien y el mal estaban más o menos equilibrados. Habíamos logrado los riesgos procesales
estábamos de acuerdo que no era iure de iure, sino que podíamos debatir, y nos había quedado esta discusión sobre qué era un riesgo procesal, que Brusone intentó esbozar acá un poco, o plantear qué era el problema. Pero para esos años, el equilibrio se dio vuelta. En términos de Star Wars, es el imperio contraataca. Saben que ningún imperio suele ser muy simpático con aquellos que contraataca, así que mi lado, el lado oscuro, empezó a avanzar, pero lo hizo mágicamente con una vuelta de tuerca, y por eso los fallos de esta clase. Nadie está hablando de los principios iure de iure. Esta vuelta de tuerca que se volvió para dar un paso atrás en lo que se había conseguido de progresividad y racionalidad de la prisión preventiva, vino a caballo de los riesgos procesales. Porque ese retorno, que ahora vamos a ver con los fallos, no tuvo como objetivo volver a imponer los criterios iure de iure, que no hay prueba en contrario, delitos inescarcelables, sino que fue un poco más inteligente. Agarró la síntesis, se fijó en el lado bueno, que era lo que había construido. Dijo, esto no se puede discutir. Pero lo que sí me dejaron abierto es el concepto de riesgo procesal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tomando este excelente argumento de progresividad y racionalidad, voy a colar mi poder punitivo. Esta es mi interpretación, ¿no? Y la idea es que la charlemos con base a los fallos, no es que digan, sí, es así. Colar quizás poder punitivo y racional con base a introducir algo en qué es un riesgo procesal, ¿no? No sé si leyeron los fallos de hoy. Hoy teníamos Flores, Fernández, Barata, Vudú y 3 más. ¿Los pudieron ver? ¿Alguno o alguna no llegó a leer? Porque acá podemos, si no, ir armando un argumento, y si no, vamos trabajando con los fallos. Más o menos, todos y todas, uno, ¿leyeron? Bien. No quiero ir a que veamos los hechos, porque no vienen al caso de la discusión, pero les pregunto, en Flores, ¿alguno o alguna se acuerda qué se resolvió o qué es lo que estaba en tensión? Digo, si yo les dijera que había un argumento de progresividad y racionalidad que está ahí latente y hay un argumento de riesgo procesal que está ahí peleándose, ¿cuál de los dos primó en Flores? ¿Alguien se acuerda? Bien, no pasa nada. En Flores, lo que primó fue cambiar una medida más gravosa, como la prisión preventiva, por una medida de control telemático, que el otro día me dijeron que telemático suena muy viejo, o sea, una pulsera. ¿Sí? Una pulsera por control a distancia, con esta idea que trabajaron la clase pasada con Nico, que tienen los 3 códigos, el LEVENE, el federal y el de ciudad, de progresividad. Bueno, si puedo ir a una pulsera, no voy a encerrarlo en una de las fotos que vimos al principio. Le voy a dar una pulsera, ¿no? Como que voy a restringir lo mínimo posible su libertad. ¿Bien? Y les hago una pregunta. ¿Fernández, alguno o alguna, lo ubica? Sí, Violeta. ¿En Fernández qué resolvieron, más o menos? Lo excarcelan. Lo escarcelan. ¿Y te acordás de algún argumento que usan para escarcelarlo? Que no podía basarse la prisión preventiva en como circunstancias como que tendría que haber un riesgo procesal porque no podía hacer una como presunción iuris tantum de las circunstancias del delito en el que se basaba. O sea, no podía basarse la prisión preventiva en la calificación del hecho. Bien. En Flores y en Fernández, lo que está operando ahí, de alguna manera, son estos 2 criterios que vieron con Nico de progresividad y racionalidad. Diciéndole, no importa el monto o el delito, sino lo que tenemos que ver es riesgos procesales, ¿no? Nos plantamos en esa pelea, y en Flores es, bueno, que sean progresivos. No pueden avanzar como si nada. Bien. Eso fue el primer momento. Y si se fijan, Flores y Fernández fueron, y esto es como un dato que a veces está bueno empezar a leer,
porque es el paratexto de los fallos, son los dos de la Cámara Nacional de Casación Penal. Para el momento en el que salen los fallos, la sala primera y la sala tercera de la Cámara tienen en su composición profesores y profesoras que sostenían hasta ese momento los riesgos procesales y que habían dado discusiones en anteriores instancias vinculadas al sostén de los riesgos procesales. Ahora bien, esto estaría todo bien y no habría mayor problema hasta que empezó a haber una situación vinculada a una serie de delitos, y en este caso son Barata y Vudú, los dos fallos que tenían para hoy, que empezaron con algún argumento a filtrar, quizás, poder punitivo, con una vuelta de tuerca, sosteniendo lo que decían los otros de los riesgos procesales y la progresividad. ¿Alguno o alguna recuerda qué estaba en juego en Barata y en Vudú? Vudú, el fallo de Vudú es la prisión, el que pasamos es algo muy raro, lo mandan a indagar y lo dejan preventivo antes de indagarlo. Si se fijan, esa es como una joyita del realismo mágico. Digo, no lo indagan y ya le dictan la prisión preventiva. Yo les voy a contar un detalle sincero y quizás horrendo. Yo conozco a la persona que lo escribió, y una vez charlando me dijo, ¿cómo harías vos? Y yo le respondí, bueno, yo lo dejaría libre porque para mí no hay riesgo. No, pero ponele que tenés que hacerlo. ¿Cómo lo harías? No lo haría. Bueno, la delegación de funciones, ¿cómo lo harías? No sé, me pediría licencia, le dije. En el momento que pedite licencia, pedite vacaciones, no lo escribas, ¿no? Pero bueno, salió así, salió indagatoria, pedido de indagatoria con preventiva, como una novedad. Pero bueno, ¿recuerdan qué estaba en esa situación o qué estaba ahí abajo? ¿Cuál era el argumento? En ambos se trata de delitos vinculados con la corrupción, y en Vudú en específico, lo que van a decir es que su calidad de exfuncionario público tiene que ser como una presunción de que él mantiene ciertos contactos y que obviamente va a entorpecer la investigación debido a estos contactos que mantiene, entonces por eso se le dicta la prisión preventiva. Bien. Bueno, como un resumen de muchas páginas, pero se entiende. ¿Saben qué delito le imputaban a Vudú? O sea, ¿cuál era el delito propiamente dicho? O les hago otra pregunta. ¿Saben cuál es la prueba para ese delito? ¿Se imaginan? Generalmente, los delitos de corrupción, y esto se los puedo decir por haber trabajado en la administración pública, no por haberlos cometido, pero sino por saber el trámite administrativo, están en papeles, ¿no? Lo que se le arguye a Vudú es que tenía un amigo con una picadora muy grande de expedientes, ¿no? Porque le están diciendo. Y acá es donde estas cositas empiezan a salir a la luz. Si la prueba es papel, y esto no lo vimos la clase pasada, y yo secuestro el papel, ¿la medida continúa o no continúa? Y no debería. Salvo que no, es lo que van a decir en Barata después. ¿Qué dicen después en Barata? Uno de los jueces va a decir que si la causa está elevada a juicio, no habría necesidad de dictar una prisión preventiva por un posible entorpecimiento de la investigación que supuestamente ya está concluida, porque la causa está elevada a juicio. ¿Y si es amigo del Entre juez? otras cosas. ¿Cómo? ¿Y si es Con esos vínculos residuales. Yo puedo decir, bueno, el día que nombraron al juez del juzgado de instrucción número 4, ¿sí? Que lo nombraron antes, la expresidenta, hoy vicepresidenta, estaba de vacaciones y el que firmó el decreto fue Amado Vudú. Entonces yo creo que son amigos. Y así va a entorpecer la investigación, ¿no? Bueno, vínculos residuales con el poder serían esos. O vínculos residuales es que el de maestranza que trabaja en el Ministerio de Economía se lleve el expediente a la noche y que ya está secuestrado. ¿Qué piensan de estos riesgos procesales? Hablando en el caso, ¿a ustedes qué les parece? ¿Ustedes hubiesen hecho lo mismo o no?
yo sé que son todos muy rectos y rectas y están del equipo de Nico, del bien, pero si alguno o alguna tiene una mínima duda, que diga, bueno, a mí me hace ruido un poco, ¿no? Que me diga, bueno, la averiguación de la verdad para mí es importante. Todos, Yo creo que, a ver, por ejemplo, está bien si lo que dictás la preventiva, suponiendo que el tipo en la cárcel va a dejar de tener los contactos, entiendo, porque si no, ¿para qué haces esa medida procesal? Al no ser que lo pongas en una burbuja, el tipo de todas formas puede seguir teniendo contactos, esté o no en la cárcel. Me o le parece saco que el no, SIM y le borro los contactos del celular. pero en algún momento va a tener una visita de alguien, ya sea familiar o su abogado. No, no le vas a poner una burbuja al tipo. Bueno, ¿y si meto preventivo a todos los funcionarios? Sos Claudio Creo Bonadío. que ahí está el problema, igual, que se utiliza la prisión preventiva como a mansalva, por así decirlo, y no se buscan otras medidas menos lesivas como las hay, que están reguladas, y ahí está justamente el problema, que se toman como riesgo de fugo o entorpecimiento de causa, y si bien da lugar a que en el caso de Vudú se dé como, bueno, tiene contactos y va a entorpecer la causa, no creo que se haya analizado, y bueno, se han descartado todas las medidas correspondientes, y bueno. Bien. También perdón. Sí, no, Lucila, sí. También está el problema que dice Brusone, el tema de cuando la prisión preventiva se usa para acallar al clamor popular o a los medios de comunicación y se deja de lado lo que sería peligro de fuego e entorpecimiento de la investigación. Bien. ¿Alguien Parecería sabe? en este caso... Sí, no, perdón. Parecería en este caso. No, eso, parece que en este caso, por el contexto que lo rodea, parecería ser así y que el análisis no puede ser meramente jurídico cuando intentamos de evaluar si en este fallo se dieron o no, se comprobaron los riesgos procesales o no. Bien, y ustedes que son abogados, que están ahí al borde de ser abogados y abogadas, ¿Vudú está libre, preventivo, cumpliendo condena? ¿Alguno o alguna sabe cuál es la condición? Esto con lo que decía Lucila. Todos sabemos que pasó algo, Está con arresto domiciliario. pero ¿está cumpliendo condena o está No, preventivo? el fallo está en la corte en este momento. Claro, está recurrido, creo. Está en preventiva, Está en queja, pero con está en queja en la domiciliaria. Pero está condenado. Está, bien, esto es un tema que vamos a rever sobre las últimas de las clases. Está condenado, no o sí firme, depende de lo que piensen ustedes, en la corte con domiciliaria, preventivo. ¿Qué es eso? Un trabalenguas, pero técnicamente, entre todas estas cosas hay como un principio de presunción de inocencia, entre todas, pero después vamos a detenernos en eso. Pero sí, por ahí esto es lo que dice Lucila, ¿no? Ya una vez que entra a la prisión preventiva, y lo que decía Nico en la clase pasada, guay que te absuelvan en juicio por una causa que tuviste preventivo, porque se puede hacer un escándalo. Hay fallo de la Corte Interamericana condenando a la Argentina a restituir económicamente por personas que no tuvieron que estar preventivas, ni hablar de que después se descubrió que estuvieron condenadas, estaban mal condenadas. Pero ese es otro tema. Pero volviendo a estos dos casos, acá es donde los riesgos procesales empezaron de manera pública, salieron en TN, salieron a la mañana en TN a las 7 en Puerto Madero, empezaron a filtrar algunas cuestiones al interior de nuestros criterios de riesgos procesales. Y después teníamos, para la clase de hoy, 3 fallos más. ¿Los pudieron leer? ¿O saben de qué temas eran? Había un hurto, había una causa de violencia de género y había otro más. ¿Los pudieron ver? Yo leí el de violencia de género. Es un caso en el que, se decide, no recuerdo si es la exención o la exhibición de prisión, pero
es un caso en el que una persona está acusada de varios delitos en concurso real de violencia de género, inclusive abuso sobre la pareja anterior y abuso sobre la pareja actual. Y bueno, es el debate entre los jueces si debe quedar en prisión o no. Y si bien lo terminan condenando, creo que lo interesante, no que lo terminan condenando, lo terminan dejando en prisión preventiva, lo interesante es el voto de la jueza que vota en disidencia, que lo que dice y resalta es que el fiscal en ningún momento pidió la prisión preventiva del acusado, entonces que esto viola lo que es el principio acusatorio del proceso, porque los jueces se atribuyen el derecho, digamos, de ser los conductores del proceso y establecen la prisión preventiva aunque el fiscal no la haya pedido. Entonces la jueza esto es lo que ataca para votar en disidencia y decir que debería transitarlo en libertad. Bien, y yo, con lo que dice el compañero, con lo que dice Agustín con este caso y con lo que decía Lucila antes, yo les quiero hacer una pregunta. Esta pregunta puede ser escabrosa, pero a mí me gustan más las preguntas o las clases escabrosas que las que son simplemente de saber qué dice el código, porque eso lo pueden leer en su casa. Hoy en día estamos de acuerdo que no hay delitos inescarcelables, ¿no? Estamos de acuerdo. Y que los montos de la pena son criterios interpretativos que deben ser analizados en el Código Levene a la luz del 319, de los riesgos procesales, de Díaz Besone, de Barbará, y con el Código Procesal Penal Federal no hay duda de que la medida tiene que ser progresiva y hay una escalada, y establece que son solamente en caso de riesgo procesal que tiene que haber prisión preventiva. Yo les hago una pregunta al interior de los riesgos procesales. Para ustedes, ¿el riesgo procesal tiene que ver con el delito? Sí, para mí sí. Sí, para mí también. Para mí no se puede dejar de lado dentro del análisis lo que es la gravedad del delito cometido, y a su vez creo que lo menciona en el artículo, no me acuerdo el nombre del autor, pero que es el artículo que es la verosimilitud de que la persona haya cometido efectivamente el delito, que también hoy en día en el Código de Levene menciona que está en la parte del procesamiento, que digamos junto con el procesamiento puede proceder la preventiva si se considera que justamente el procesamiento es una certeza positiva de que la persona haya cometido el delito. Entonces no veo cómo se puede dejar de lado ese criterio. No es lo mismo un hurto que un homicidio agravado, por ejemplo. ¿Todos piensan como Agustín? Alguno dice, no, Pero bueno. además, perdón, no solo por lo que dice él del mérito sustantivo, sino porque los peligros procesales no pueden ser en abstracto. Es decir, si tienen que surgir en el expediente concretamente, tienen que ver con la investigación de un hecho concreto. Entonces, el hecho que se investiga influye en el riesgo. ¿Cómo influiría el hecho investigado en el riesgo? Esa es la parte que estamos discutiendo. Ahí va el punto. Y, o sea, por ejemplo, sí, perdón. Por ejemplo, en el caso de que se investiguen de delitos económicos o en esto de malversación de caudales públicos, lo que sea, en los que toda la prueba está en papel, se justifica menos que quizás otros casos en los que, no sé, de narcocriminalidad, que es por lo general donde quizás se puede justificar más, en los que hay una influencia sobre otras personas. Quiero decir que el hecho investigado y la dinámica de la investigación repercute sobre el riesgo que pueda haber para la prueba. Bien, vos decís, si el hecho, pero ahí tendríamos que pensar algo, no es el delito como delito general, como contrabando, sino en el delito particular las condiciones probatorias que sostienen, como dice, y eso sí sería un criterio objetivo, como dice Tobías. Bueno, si en mi causa solo hay cosas en papel, las mando a secuestrar, las meto en el juzgado, las leo cuando tenga ganas, y el riesgo desaparecería. Ahora, mi pregunta es, más allá de los datos objetivos de la causa, de si tiene muchos testigos, entonces yo tengo el riesgo de que amenacen, maten al testigo único o a la víctima, al testigo ocular del hecho, entonces se caería mi investigación. Yo les pregunto, ¿para ustedes hay alguna relación entre el tipo de delito y el riesgo procesal? Porque en Barata y en Vudú están diciendo eso. Están diciendo, en estos delitos que cometen solamente funcionarios públicos, porque es funcionario público, no tiene que ver con la prueba,
tiene que ver con la calidad del sujeto que reviste el delito, ergo, en estos delitos siempre hay riesgo procesal para dejar preventivo. Entonces construyen un delito inescarcelable con base en riesgo procesal que tiene que ver con el tipo delictual. ¿Esto les parece que está bien? ¿Les parece que está mal? Para mí no tiene que ver. Perdón. No, está bien. No, que para mí no tiene que ver el riesgo procesal con la persona en sí que pondría en riesgo la investigación. O sea, no encuentro una conexión entre esas dos cosas. Bien, Violeta. Que para mí en este caso se corre como que no, para mí no está bien porque se corren riesgos de que, como que se parece más a una pena anticipada que a una medida para asegurar los fines del proceso, y como que lo que hablábamos antes se mezcla con, o sea, para mí está en tensión ahí el principio de inocencia y el hecho de que las presunciones iuris tantum como que ponen en carga del imputado la prueba, es como un poco dudoso. Bien. Sí, y perdón, una cosa, yo lo pensaba como en contrapartida a lo del funcionario público. No sé si es un fallo, sí, en la sentencia esta chiquita del hurto, creo que era Calderón, hay como todo, o sea, tanto para darle la excarcelación como para no darle la excarcelación, hay análisis de derecho penal de autora, en este caso, que tiene que ver con cuidar al hijo, de frecuentar el domicilio por cuidar al hijo, y de otras, digamos, de otros factores que se le concedió, por ejemplo, hay también la pena en expectativa, que tenía que ver con que, o sea, le terminan dando la excarcelación porque dicen que podría encuadrar terminar siendo una condena de ejecución condicional, y se trataba de un hurto, como que no era que había un delito que de por sí mismo se podía hacer una construcción de que, al igual que se hizo en Vudú y en Barata. Bien, esto que dice la compañera, para algunos delitos sirve para excarcelar o para dar una exención de prisión, pero para otros para condenar. Y acá les hago una pregunta. Digo, ¿no les parece que ningún delito tenga un indicador? Porque por algo les dimos estos fallos que son como bastante... ¿A quién no diría que en un hurto tiene que estar libre? Bien. ¿No? Les dimos como cosas bien contradictorias para que hicieran ruido. Pero si yo les digo que la causa es de violencia de género y que si no dicto la preventiva, corro el riesgo de que el agresor vuelva a agredir a la víctima y la mate, como dicen las estadísticas, ¿no? Que es lo que pasa en los hechos. Ahí, en el delito, ¿les parece bien, mal, correcto, incorrecto, previsible, imprevisible, razonable dictar la preventiva pese a que no haya riesgo procesal? Porque no va a entorpecer la investigación, ni va a fugarse. Yo creo que va a cometer otro delito nada más. En este caso sería peor porque, a ver, en el caso de que uno dictara la prisión preventiva, no es solamente para resguardar quizás la investigación, sino justamente para proteger a una posible víctima. En este tipo de casos, por el ejemplo de los casos de violencia de género, como dijiste. ¿Para vos estaría bien? ¿La preventiva? Sí. A ver, pero matar a la víctima es entorpecer la investigación. Sí, pero no, o sea, me refiero a que puedes tener dos problemas, que se entorpezca la investigación y además una posible víctima, eso es lo que digo. Claro, pero por eso, o sea, decíamos que si la prisión preventiva se dicta, porque si no esta persona va a ir a matar a la víctima, yo creo que en este caso, matar a la víctima del delito es un testimonio menos, que es el testimonio de la víctima, es entorpecer la investigación. Y si yo les digo que la víctima ya declaró, la prueba fue controlada y ya se produjo la prueba, que va a ser incluida en el debate y no va a ir la víctima para no revictimizarla. Yo creo que no, porque ahí es, o sea, ser positivista, y ahí como son dos las cuestiones, que una cosa es lo que dice Lucía, de encuadrar ese homicidio en que sea un entorpecimiento del proceso o de la prueba, pero otra cosa, o sea, en todo caso, que es lo que o sea, lo que se dice como muy desde el positivismo, que es en todo caso legislemos un requisito más, que es no cometer nuevos delitos.
que no está como uno de los 2 requisitos para que no haya preventiva. Moralmente puede estar bien o mal, pero... Vos dirías que los fines de la medida cautelar podrían ser asegurar la prueba, evitar la fuga y evitar la comisión de nuevos delitos. Pero no es el caso, claro. O sea, si está así, sí, pero no es el caso. Bien, como dice Maya, no está tabulado, no está reglamentado, pero podría ser. Y acá es lo que quiero plantearles para que pensemos. Porque lo que está atrás de esta discusión es bastante parecido quizás a lo que está atrás de la discusión que tuvimos el otro día, en la que Nico me chicaneó, vinculada a el allanamiento, la detención y la requisa. Porque la pregunta es, ¿cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar para sostener la libertad de las personas? Bien, y esto lo ven en la tele todos los días. Si yo te dejo libre no, te concedo la excarcelación, que es lo que corresponde, y Violeta, que iba a hablar justo, mata a alguien, a mí el jury, pero me está llegando la citación ayer, ¿no? Y la condena social. Todos dicen, ¿por qué lo dejaron? ¿No? ¿Está esto o no, Violeta? ¿Vos qué pensás? Justo que sucede. Pienso que eso es un arma de doble filo y que para mí tampoco estaría bien y que el Estado tiene que pensar en otros medios para proteger a la víctima, porque hoy es un riesgo de que esta persona mate a otra persona y mañana es el riesgo de que esta persona vuelva a robar otro celular y por eso lo dejó preso. O sea, me parece que esas cosas son un peligro. No sé si mañana, creo que hoy el riesgo que salga a robar otro celular ya ocurre. Claro, y de nuevo, como que todas esas cosas que la gente dice en la tele de por qué lo dejaron libre, no sé qué, es porque es todo este problema de que la gente no entiende lo que es la prisión preventiva, y la gente no entiende que no está mal, pero los medios transgiversan todo y no explican que los requisitos de la prisión preventiva, no explican que la gente que tiene que estar en la cárcel tiene que tener una condena con sentencia firme y se mezcla todo. Y esto no tendrá que ver con aquello que estamos dispuestos a aceptar de riesgoso, porque lo que se empieza a encubrir acá, o lo que empieza a estar acá atrás, que es lo que empezó a surgir de un tiempo a esta parte, más evidentemente, no es que antes no estuviera, es si estamos de acuerdo o no en aceptar los riesgos. Y una idea, o un planteo de esta clase, tenía que ver también con que la incorporación de estos riesgos procesales y la discusión de riesgos procesales que está en la tele, está en todos lados, ya nadie habla de criterios objetivos, atrás acarrea otras nociones que en algún momento se pusieron, bueno, al principio del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Robó, estaba preventivo, salió, volvió a robar. Delito que se les ocurra, ¿no? Quizás con la gravedad del delito o con el tipo de la segunda agresión empezamos a dudar, pero lo que está acá atrás de la discusión es, bueno, ¿cuánto riesgo estamos dispuestos y dispuestas a aceptar como comunidad frente a una persona imputada por un delito? Pese a que yo tengo una postura que yo aceptaría todo el riesgo, no sé si esta discusión es de la que estamos hablando todo el tiempo. Si lo piensan en el derecho penal, esta discusión está todo el tiempo. Hoy los delitos de peligro abstracto, ¿no? Bueno, si tirás una pelota para arriba y esa pelota podría haber caído en un lugar pero no lesionó a nadie, te condenamos. Si manejás muy rápido el auto, 15 kilómetros por arriba de la norma, y no chocas a nadie, violas la norma, es un peligro no permitido y no aceptado y te damos una condena de 3 años. ¿No? Y estamos todo el tiempo pensando en peligros. Ahora bien, en nuestro tema de los riesgos procesales, quizás lo que se está filtrando adentro son los peligros, ¿no? Peligro que se escape, peligro que entorpezca la investigación. Y acá yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué piensan sobre pensar el riesgo con relación al peligro de que ocurra?
o al riesgo de que ocurra, siendo redundantes. Porque en el derecho penal, pese a que yo estoy en contra de ese tipo de delitos, está avanzando todo el tiempo. Y el procesal, o el proceso no está ajeno a esta discusión, simplemente que está quizás un poco solapada. ¿No? ¿Qué piensan de esto? ¿Y tiene que ver con el tipo de delito? Creo que se adelantan a los hechos también, ¿no? Porque están, por ejemplo, ponen a una persona en prisión preventiva con la idea de que va a realizar esa acción que no saben si va a pasar, solamente tienen indicios de que va a pasar. Es como raro también. Y para mí no se debería comparar con el delito que se cometió, sino con los factores de si hay peligro o no hay peligro. Pero bueno, es como toda una discusión que gira en torno a lo mismo, en que si está bien que existan estos indicios o no de que una persona puede provocar un peligro a la investigación. Y creo también que creo también que esos peligros se van ponderando en relación a las exigencias sociales y a lo que se busca a través de la prisión preventiva de trasfondo también, porque no se puede negar que a Vudú, o sí se puede negar, pero digamos que había, como vos dijiste durante el fallo, una línea de que tenía que quedar en preventiva, y por ejemplo con el tema de los violadores, seguramente son mucho más reacios a conceder la liberación que una persona que cometió una estafa. Entonces yo creo que también responde a un montón de pedidos sociales, quizás de manifestaciones sociales o manifestaciones del poder detrás del poder inclusive. O sea que podríamos decir que tenemos un derecho procesal penal del enemigo. Si cometés algún tipo de delito, las reglas se relajan. Y si cometés otro tipo de delito... No, para mí es como que hay una doble cara de parte del Estado también, porque al Estado le sale carísimo mantener gente en cana. No es que les da lo mismo tener cárceles hasta la manija de gente o tenerlas vacías. Es caro mantener gente presa. Pero también tiene que ver esto de socialmente qué está bien visto y qué no, y qué sale en la agenda política de la semana, o cuál es la nueva placa de TN, o a quién están investigando, o a quién liberaron, y los vecinos salieron con la cacerola a quejarse. O sea, para mí tiene eso, tiene tanta ponderación qué pasa a nivel procesal, pero también qué pasa a nivel sociopolítico. Entonces, por eso es tan subjetivo y es tan riesgoso. Sí, yo creo igual que hay como, desde el punto de vista más como legalista, hablando de peligros, hay otro peligro acá que es abrir una canilla. Me quedo con lo que había dicho Viole antes de, si permitimos esto, quizás después nos pasa tal otra cosa, y lo pienso también de si permitimos que, por ejemplo, creo que fue casación, no sé si llegó a la corte, que dijeron que los delitos de corrupción son imprescriptibles, que en ningún lado lo dice eso, o sea, en ningún lado está, digamos, no lo tiene dicho la Corte Penal Internacional, no lo tiene dicho nadie, y fue parte de una interpretación, bueno, no importa, pero el punto es que si decimos eso, quizás mañana podemos decir, no, los delitos de violencia de género son imprescriptibles, y este es imprescriptible, y lo mismo con si abrimos la canilla de los requisitos que vamos a admitir, dependiendo del delito, para que proceda una prisión preventiva, ahí todo lo que son las garantías constitucionales se van. Y lo pienso desde la postura más garantista, ¿no? Pero, y bueno, más allá de que los peligros abstractos los delitos de peligro abstracto ya tiene dicho la Corte que son inconstitucionales. Pero bueno, digo, creo que esa es otra pata del peligro que habría que tener en cuenta si es un Estado de Derecho. Pasa que con esto de que lo que decía la compañera antes, que se pone como el riesgo procesal como el único motivo por el que pueda haber una prisión preventiva, se usa eso casos en los que sabemos que no es por riesgo procesal. El caso de la violencia de género que puede hacer algo, el caso del violador. En realidad se lo deja en prisión preventiva por el peligro de que haga algo. Se usa la figura del riesgo procesal, pero en realidad no es así. Se está dibujando con eso otro motivo que hay por debajo. Faltaría que se sincere eso, ¿no? Digo yo.
Claro, tal vez tomar otras medidas. O sea, en vez de prisión preventiva, no sé, darle el botón antipánico, un policía en la Sí, puerta de la casa, como hay un montón de otras opciones que poner a la persona en prisión preventiva sin tener una sentencia firme. porque Bueno, pero también hay que aceptar que Argentina tiene otras realidades que a mí me encantaría que la mitad de la población carcelaria esté con arresto domiciliario, pero hay cuestiones que se nos escapan y mucho más con temas de violencia de género o delitos de integridad sexual que, que tornan también imposible eso. O sea, yo creo que hay un poco de ambas partes. sí, pero no use la figura del riesgo procesal, usa otra, pero no es por el riesgo procesal, porque en realidad es como si fuera tan importante el proceso. Bueno, ahí no es por eso, no es por el proceso, es por otra cosa. Pero todo riesgo procesal es peligro de que el imputado haga algo. Fugarse es hacer algo, es decir, todo riesgo procesal implica una presunción de que X persona, el imputado, va a hacer o cierta acción que va a perjudicar de cierta manera. Entonces, todo se basa en presunciones en realidad. Nosotros no tenemos corroborado que esta persona se fugó, por ejemplo. Hay que ver hasta dónde aceptamos, entre comillas, hacer como no me sale la palabra, hasta dónde vamos a permitir especular sobre si esta persona va o no va a hacer algo. Por ahí es una barbaridad lo que voy a decir, pero por ahí, para los casos de fuga, yo no sé si en otros países se hace, se podría permitir el juicio en ausencia, y entonces nos evitaríamos la prisión preventiva pensando que la persona se va a fugar, como que lo más importante es el riesgo procesal. Bueno, se lo podría procesar en ausencia con defensor público. No sé si es una barbaridad eso que digo, pero como una opción, ¿no? No es una barbaridad, el problema es que no se va a poder aplicar nunca el derecho penal material, que es encerrarlo porque no lo tenemos y Es algo... otra etapa, es otra etapa, pero va a estar la condena. Sí. Y en caso de agarrarlo, ya sí se lo podría condenar. A eso me refiero. Eso nos llevaría a otra discusión si lo que nosotros queremos y nosotras queremos es un pronunciamiento judicial que diga algo sobre el hecho o que el cuerpo de la persona sufra o padezca o tenga que hacer algo o que sostenerse en algo. Pero una vez que haya condena. Una vez que haya sería. condena, sí. Claro. Y volviendo a lo que decía Lucila, quizás el problema acá, y esto es lo que se metió de un tiempo a esta parte y no lo estamos discutiendo, quizás tan así, es hasta dónde podemos estirar el concepto de riesgo procesal. Es decir, como no está en la norma, la discusión que está atrás de esto es la definición de la norma, y si nosotros y nosotras vamos a trabajar con riesgos procesales con base a criterios subjetivos de peligrosidad, o si vamos a intentar depararnos lo más cercano al texto de la norma y solo establecer riesgos procesales cuando se pueda fugar o cuando pueda destruir prueba. Bien, porque esto es una tensión y esto es algo que hay que elegir, porque con la apertura del concepto riesgo procesal, lo que pasó de un tiempo a esta parte, desde la consolidación, cuando habla Brusone de, bueno, ha llegado el momento de discutir qué es un riesgo, abrir esa ventana, como decía Violeta, lo que hizo fue que se metieran un montón de definiciones de riesgo procesal que nada tienen que ver o que poco tienen que ver con las dos situaciones previstas en el Código como riesgo procesal. La condena a vudú como requisito de un acuerdo de combatir la corrupción como fundamento del riesgo procesal, nada tiene que ver con la letra del Código. Nada tiene que ver con el acuerdo social de lo que establece la norma. Tiene que ver con otras cosas. Cada uno o una podrá tener su interpretación de con qué tiene que ver, pero lejos está de sostenerse con base en eso. Y acá es a lo que apuntaba esta clase, a lo que apunta Brusone con este textito que les pasamos, es intentar de desandar el camino de pensar al riesgo procesal con base al peligro y hacer futurología, porque lo que hacemos es futurología, es
¿Va a salir a matar a alguien? ¿Se va a escapar? Bueno, intentar de empezar a considerar criterios, datos de la realidad que sean contrastables por el otro o la otra y que tengan que ver con los fines del proceso. Porque no hacer eso nos lleva a donde estamos hoy. Es como el episodio 6 de Star Wars. O sea, lo mataron a Obi, ¿no? Como, bueno, en este momento no hay un equilibrio. Hay reglas, hay un código que está por entrar en vigencia en el ámbito nacional que prevé riesgos procesales, pero que en la práctica habilita todas las situaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Acá hay un desbarajuste. No podría ser muy seguro con relación a la igualdad y a la legalidad que cada uno y una tenga un criterio diferente de riesgo, ¿no? ¿De qué es un riesgo? ¿De cuál es el concepto? Arraigo, dinero, avión privado, pasaporte falsificado. Deberíamos intentar y empezar a pensar cómo constreñir esto, porque si no, estamos frente a un derecho penal y procesal penal que todo el tiempo intenta de filtrarse y de ampliarse. Ya que reconozcamos que quizás la comisión de un delito es un riesgo que no está en el código, pero por el que me pueden dejar preventivo, es decir, bueno, estaba la norma y nosotros y nosotras hacíamos otra cosa por fuera de lo que decía la norma, porque había una situación. Bien, y este es el problema de la clase y es lo que plantea el texto de Brusone. Tenemos que ver cómo definimos un riesgo procesal con base a criterios objetivos, con base a datos de la realidad. Podrá ser el tipo de prueba. Bueno, si hay 52 testigos orales y el tipo o la tipa tiene una banda de apretar testigos, quizás hasta que los 52 declaren, ¿sí? Y acá traigo un poco nula coactio, ¿no? Necesariedad, proporcionalidad y mínima injerencia. Una vez que declaren, salen, ¿no? Una vez que junté todos los papeles del Ministerio de Economía, lo dejo en libertad si es que yo tengo miedo que tenga llave y pueda entrar a prenderlo fuego. El problema es que, como decía Violeta, cuando habilitamos, sin racionalizar por qué habilitamos, pasan estas cosas. Que hay un montón de personas preventivas por vínculos residuales que no sabemos cuáles son. Inclusive si lo piensan, bueno, pero si volvió el mismo partido de gobierno ya no son residuales, ¿no? Se volvieron a actualizar. Podría haber algo de, bueno, aumentó el riesgo. Acá podría otra situación, bueno, ¿por qué tardaste 4 años en llevar a alguien a juicio? ¿No? Es otro problema y se lo cargas a él. Pero acá está el nodo de la clase, ¿no? De cómo vamos a hacer para definir el riesgo procesal. Y antes de terminar, yo les quería hacer una pregunta, porque con la preventiva estamos seguros que es inocente. No hay una sentencia, no está firme. Bien. Pero en el mismo momento que se discutía esto, se discutía otra cosa. Y si estoy condenado o condenada, y estoy en ejecución progresiva de la pena, ¿a ustedes les parece que siempre puedo salir y tengo medidas progresivas de reinserción social o no? Porque este mismo argumento de los peligros está en la ejecución penal. Yo estoy condenado, soy culpable. Bien, ya está, se agotó la instancia, llegué a la Corte Interamericana, me dijeron que el proceso fue válido. Y estoy cumpliendo condena, voy 20 años, me dieron 30, 2/3, pido empezar a salir a trabajar. ¿Puedo salir? Eso no depende del comportamiento de cada persona, por buena o mala conducta, un poco. No siempre. Desde el 2017, el 56 bis, que es el artículo que prevé todos los delitos que no van a tener ningún tipo de beneficio, se amplió el triple. Y ahí ya está explícitamente dicho que esas personas no pueden tener ningún tipo de régimen progresivo dentro de la cárcel. O sea que para inocentes no hay delitos inescarcelables, pero para los condenados hay delitos inescarcelables, por decirlo así, pese a que es una trampa, ¿no? Lingüística, porque no es una escarcelación, ¿no? Entonces, acá vuelve lo que decía Violeta, acá se coló algo en esta discusión.
riesgo. El riesgo. No dejen salir. ¿Cuáles son, Maya, cuáles son algunos de los delitos de los que son inexcarcelables ahora? Y en 2017, uno de los más polémicos que se introdujo fue la infracción al artículo 5, creo, de la 23737, que son la mayoría de las mujeres, por ejemplo, privadas de libertad, que tienen que ver con todos los delitos de drogas. Y después están, digamos, los homicidios, o sea, todos los del artículo 80, entre otros. Secuestro extorsivo y demás. Y si ustedes se fijan, la discusión, también entre comillas parlamentaria, el argumento es que lo vas a volver a hacer. Que la mujer que hizo microtráfico porque necesitaba mantener a su familia, lo va a volver a hacer. Que el que mató, lo va a volver a hacer. Y acá hay un problema, como está el problema en los riesgos procesales. Todo el tiempo, el riesgo se está colando en las discusiones del sistema procesal penal. Todo el tiempo. Cambia el código que más les guste, el riesgo está ahí. ¿Sí? En algunos códigos directamente dice conmoción social o peligrosidad del delito. Ya, bueno, ¿no? Ahí el riesgo se sentó a la mesa y se puso a comer con todos y todas. Pero a lo que venía, y lo que yo les quería proponer para pensar el cierre de la clase, es cómo hacemos para empezar a pensar los riesgos procesales por fuera de la peligrosidad. Porque del 2016 a esta parte, la instauración de los riesgos procesales, a mi entender, acá pueden compartir o no, son libres, ha empezado a incorporar derecho penal del enemigo, derecho penal de autor, derecho penal de dos velocidades, en este caso derecho procesal del enemigo, de autor o de dos velocidades. ¿Sí? Y de a poco, bajo la idea del riesgo procesal, se ha empezado a colar, como los fallos que vimos, ideas de conceptos de autor, el concepto de familia, el de buen hombre, el de arraigo, el de peligroso, ¿no? Como decía Maya, no te dejan salir porque sos peligroso. Y la peligrosidad o la idea de un peligrosismo criminológico está como en el siglo pasado y al principio, ¿no? Ese positivismo biologicista de si tenés las orejas así, sos robador de taxis, para ser bien burdo, y lo vas a hacer todo el tiempo, sigue estando al interior de nuestras normas, y lejos de parecer que hay un equilibrio en la discusión está cada vez migrando más al peligro del delito. Al peligro del delito con base en cabeza del autor o la autora del delito, situación que nos deja en pantuflas. ¿Bien? No sé qué piensan de esta situación, porque muchos y muchas trabajan en el Poder Judicial, muchos y muchas van a ser abogados y abogadas mañana, así que hay un tema para pensar, y la idea de esta clase era eso, de la segunda parte, de pensar qué pasó y qué está pasando de un tiempo a esta parte con los riesgos procesales. Porque está el nuevo Código Procesal Penal Federal, hay toda una discusión vinculada a ello, pero en la práctica va a operar igual si esto no está en discusión. En palabras de Star Wars, siempre el mal está dentro del bien, ¿no? O siempre hay un peligro latente de cómo opera. Bien. Esta era la idea de charlar hoy un poco sobre este problema que está ahí y que a veces no lo terminamos de ver. No sé qué piensan, si alguno o alguna quiere decir algo. Una pregunta que me surge a partir de esto que decís. Pero el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, así dichos liso y llanamente, ¿no encierran una valoración sobre el autor del delito en sí mismo? O sea, ¿qué te llevaría, qué analizarías para ver si hay peligro de fuga en cierta situación? Si no es
el entorno del autor del delito? Si son datos objetivos de la situación del delito, datos objetivos de la situación del delito, quizás no conceptos vinculados a valoraciones sobre el sujeto. Es decir, en entorpecimiento de la investigación, analizaría cuál es el tipo de prueba a recolectar, cuán rápido la puedo recolectar y cuán posible es para el sujeto destruir la prueba. Diferente es decir, este tipo o tipa va a destruir la prueba porque es un delincuente peligroso narcotraficante. Ahí es donde quizás empezás a aparcar la primera diferencia. Con relación a la segunda, la posibilidad de escaparse y no caer en criterios de buen padre de familia, del derecho romano, medios o posibilidades, ¿sí? De que determinada persona, con base a la situación estatal, y acá hay una tensión fuerte, porque vos no podrías cargarle a la persona que el Estado no puede controlarlo. Esto es importante, porque el peligro de fuga se subsana siguiéndole el celular, se subsana poniéndole una pulsera, no dejándolo preventivo. En un momento había una discusión que decían esto, que Vudú se iba a fugar porque tenía medios. ¿Ustedes lo imaginan? Subiéndose a buquebús y que nadie se dé cuenta que se está fugando. Vos sos Amado, ¿todo bien? Sí, me estoy fugando a Montevideo. Iba a decir lo mismo, o sea, en la cara de Vudú está en todos lados. Primero, o sea, por un lado eso, pero además, sacando eso, si vos presumís que Vudú es más poderoso que el Estado argentino porque puede destruir pruebas, puede influenciar en gente, se puede escapar del país sin que nadie se entere, me parece que, o por lo menos estás admitiendo que el Estado argentino es totalmente inútil. Bien, y lo que nunca podrías hacer es, porque nosotros o nosotras no podemos perseguir, cargarle al otro, que por eso lo someto a una medida más gravosa. Si no tengo pulseras, debo dejarla en libertad. No decirle te mando preventiva porque no hay pulseras. Porque en realidad ahí lo que estoy haciendo es alterar la carga de la prueba. Vos sos inocente. Yo no puedo ni probarlo ni revertirlo. Entonces, te dejo adentro un tiempito hasta que yo pueda conseguirlo. Pero esto tiene otro problema. Y si efectivamente, y acá es donde la discusión siempre llega al mismo punto y se vuelve problemática o dilemática. Y si efectivamente el otro o la otra tiene más poder que el Estado, ¿qué hacemos? Porque hay estados en los que hay personas que tienen más poder que el Estado. Mucho más poder que el Estado. ¿No? Imagínense un país pequeñito, muy pequeñito, en el que hay una persona que tiene 10 veces el PBI del país, que maneja una fuerza paramilitar en el país. Digo, no sé si, hablando de series, ¿vieron Narcos? A partir de un PBI es preventiva. ¿Cómo? A partir de un PBI es preventiva de cabeza. A partir de un PBI es preventiva. Bueno, ese argumento estuvo bastante. Bueno, se afanó un PBI y tiene que estar adentro. Ese es el argumento que escuchamos varias veces. Inclusive, en un país que no está muy lejos, por ahí alguno o alguna fue a veranear, en Colombia, alguien le metió una tanqueta por la puerta al Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Pablo Escobar Gaviria se robó el expediente. Se lo robó y prendió fuego al tribunal. ¿Y cómo hago entonces? ¿No lo dejo preventivo? El tipo metieron una tanqueta y prendieron fuego al tribunal, ¿no? Bueno, acá es donde siempre surge, lo llevo al extremo para que lo pensemos, porque este argumento de alguna forma le tenemos que dar respuesta, porque si no alguien nos va a decir a ustedes porque no sé qué, pero puede ocurrir. Bueno, ¿cómo hacemos para que no ocurra? O ¿cómo hacemos? Y acá vuelve mi amiga la ponderación, para que en algún caso sí y en algún caso no, y esto trae un problema, como decía Violeta, si yo suelto la manija y empiezo a ponderar, quizás todo se va al tacho, ¿no? Pero metió una tanqueta por la puerta del Tribunal Superior. Imagínensela corriendo por la valle, doblando en Talcahuano y subiendo la escalinata, ¿no? Al cuarto piso, subiendo por la escalera, una tanqueta al cuarto piso. Bueno, este problema está. No es lo que... Sí. ¿Sería una locura pensar en jurados legos para resolver la prisión preventiva o no? No sé si sería una locura. Los sistemas...
Estoy pensando, yo no conozco ningún sistema en los que las medidas de investigación preliminar preparatoria haya jurados para decidir. Podría ser una buena medida. Lo que sí hay en algunos casos es un gran jurado para filtrar el poder punitivo del Estado, ¿no? Pero también nosotros tenemos este problema, y no lo podemos dejar de pensar, de que nosotros tenemos este problema con las preventivas, porque nuestros procesos duran 50.000 años. ¿Bien? Si a mí me indagaran y me llevaran a juicio en 2 meses, quizás no tendríamos el problema de las preventivas. Si me dejan 3 años más la prórroga y no sé cuántos días preventivos hasta conformar el tribunal, y además a los jueces los mandan por decreto al otro tribunal, o todo lo que puede pasar, esto empieza a tener un problema. Porque nuestras preventivas son muy largas, y duraran 2 meses en un sistema acusatorio pleno y que funcione bien y rápido. Yo tengo un amigo que es chileno y es fiscal en Chile. En 3 meses estás en juicio. Para bien, para mal. ¿Puede ser una picadora de carne? Puede ser una picadora de carne también, porque puedes procesar personas como chorizos y hacer que el sistema punitivo avance un montón. Pero también tener una persona preventiva diciéndole, te estoy cuidando tus garantías, 3 años de detenido preventivo, es un poco contradictorio. Y en esa tensión es en la que vivimos todo el tiempo. Yo tengo una pregunta más de la preventiva, que quizás no es estrictamente esto, pero teniendo en cuenta estos como los riesgos procesales o los requisitos, creo que hay algo en la práctica que es como súper difícil, y al fin y al cabo describe la situación de la foto que mostraste hace un rato. Yo hace unos meses escuché en un panel sobre población carcelaria una propuesta que estaba verde, o sea, no se propuso en ningún lado, pero como que estén, digamos, teniendo en cuenta el sistema acusatorio que propone el nuevo Código Procesal, tener, digamos, que esté en cabeza del fiscal la administración del cupo que hay en determinados, digamos, en los centros de detención, al momento de ponderar si esa persona tenía que quedar en prisión preventiva. ¿A qué me refiero? Al momento de pedir si tiene que quedar en preventiva o no, decir, ¿hay lugar, no hay lugar? No sé, como no... Hay un fallo, si lo quieren buscar, se llama Sainz Carvalho, de la Corte Interamericana, que no es lo mismo, pero ustedes saben, y si leyeron En busca de las penas perdidas de Zaffaroni, que la pena ilícita es pena. Y el fallo dice, como había tanta gente detenida en el mismo lugar y superaba 5 veces la población, un día se computa por 5, por la reducción de condena, así no le cargamos al imputado este padecimiento, porque el Estado falla en dar condiciones dignas de detención y condena, bueno, a liberar un montón de personas que habían superado con creces la preventiva. Pero, bien, es un tema. ¿Cómo hacemos para saber controlar la población carcelaria? Brusone, en el texto, si lo terminaron de leer, habla de oficiales de probation. Habla de personas destinadas a controlar las medidas de coerción. En Estados Unidos es más o menos así. ¿Vieron las películas que se sienta alguien en una banca, en una cancha de básquet, y le dice, no, es mi oficial de probation, viene a ver si no me escapé? ¿No? Y entonces dicen, bueno, acá el riesgo, aceptamos el riesgo ¿no? Que andes con una pulsera, que te sigamos, que tengas a alguien que te vaya a ver, mientras dura el proceso, que es muy corto, ¿no? Entonces es viable. Si van a tener una persona 4 años preventivo, vamos a necesitar un ejército, o al ejército controlando las probation, porque requieren muchos medios económicos. Bien, así que, nada, la idea era plantearle este problema. Todas las clases tienen un problema, este es particular, pero bueno, les va a tocar dentro de poco, o por ahí ya les toca, resolver problemas, y de esto se trata de estudiar esto. Si no, CBC de Puan está abierto, es todo digital ahora, arquitectura es una linda carrera, hay maquetas, hay un laguito, un restaurante cerca, pero el derecho es esto, no es hacer divorcio nada más. Son problemas de la vida cotidiana en el que alguien puede meter una tanqueta, o alguien puede quedar preso por no tener casa y robarse un celular. Y entre todos esos parámetros, ustedes van a tener que elegir qué resolver. Así que está bueno que empiecen a pensar un sistemita en su cabeza, como para intentar de seguirlo, como dijimos el primer día, mantener una teoría de la pena y más o menos, todos tenemos contradicciones, ¿no? Y todas, pero más o menos intentar de
de ir por un caminito. Así que, bien, por mi parte, hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta sobre el examen? Nos quedan 3 clases y el parcial. ¿Bien? Porfa, vayan leyendo, vayan mandándonos preguntas, mándenos mail, mándenos WhatsApp. Si quieren más bibliografía, mándenos, che, yo quiero bibliografía sobre esto, Pero si lo dejan todo para el último día, es imposible. Yo me saqué un 5 en el parcial, así que no se lo recomiendo. Así que vayan llevándolo, porque además la idea es que lo puedan pensar y les sirva y lo disfruten, y que no sea una tortura rendir y cursar así. ¿Bien? Nada. Sí, ¿alguna? Buenísimo. Nos vemos el lunes, etapa intermedia, ahora les mandamos los materiales. Les mando un abrazo.